Perfecto. Permíteme entonces presentarte. Se trata de la Magíster Lisbel Nieves. Se ha dedicado a acompañar a líderes de negocios que buscan automatizar sus procesos de venta con el CRM, lo que permite abrir nuevos mercados, mejorar el seguimiento a sus oportunidades e incrementar sus ventas. Ella es de profesión ingeniero y máster en mantenimiento, consultora y asesora internacional de ventas, partner en Como CRM y experta en procesos operativos de negocios. Laboró durante 14 años en la industria petrolera como ingeniero y líder de operaciones. Hija de Dios y mamá de 3 hermosos príncipes, una gran apasionada por el desarrollo personal y espiritual. Además, es certificada en PNL, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Inteligencia Emocional, es coaching en PNL y es estudiante de la escuela Trasciende. Desde el año 2018, ella creó su marca personal como desarrolladora de negocios digitales, freelancer y copyright para empresas de Europa y de Latinoamérica. Es autora del Planificador de un alma brillante, creadora del programa de mentoría Círculo Dorado de las Ventas y de la Escuela de Negocios Digitales Gente Brillante. Con un fuerte aplauso, recibimos a Lisbel Nieves para presentarnos su ponencia, Crea la voluntad de ganar en tus finanzas. Bienvenida. Gracias, Yus. Gracias por esta presentación. Gracias a mi compañero Alberto, que me antecedió con una gran ponencia, y al equipo de Anser Asesores por la invitación. Me gustaría iniciar esta conferencia con una reflexión de una historia que leí hace poco sobre la antigua Babilonia. Resulta que en la antigua Babilonia o en Europa, la gente influyente, ¿verdad? La gente de valor era caracterizada por su casa una escultura. Entonces era considerada una escultura. Resulta que con el tiempo, los escultores eran de profesión pues natural, como decir acá, un manicurista, un ingeniero, un licenciado, pero mientras estos escultores realizaban esa escultura, en el tiempo podían irse rompiendo. Como se iban rompiendo, para ellos lo más fácil era no volver a hacer la escultura porque era mucho más material, sino que lo que hacían era entonces echar masilla. Tapaban el error con la masilla y se volvía, entonces volvían a vender la escultura tranquilamente. Entonces, como se hizo costumbre, lo que empezaron a hacer los artesanos fue colocarse en la plazoleta de Roma y allí crear nuevamente sus esculturas y colocarle un aviso que dijera, tanto adelante por detrás de la escultura, que dijera "Cine Cera". Entonces, ¿qué era sincera? Era sincera. ¿Qué pasa? Que nuestra vida, si lo llamamos a nuestra vida, a nuestros negocios, a nuestros servicios y productos, estamos buscando como seres humanos lo que es una escultura sincera. Gustaría entonces que nosotros nos lleváramos la reflexión de qué manera estoy creando esculturas en mi vida, bien sean familiar, de negocios, de productos, de servicios. ¿Tienen pastillaje o simplemente son esculturas de calidad? Entonces, si usted quiere tener negocios o la invitación es a crear negocios, servicios, equipos de trabajos, Cine Cera, que sean esculturas de calidad, que en nuestra vida haya esculturas de calidad. Y ese es el principio número 1 que hoy quiero dejar en esta conferencia: construir estatuas sinceras. El desafío o este evento es uno de esos eventos o esas esculturas sinceras que lo hicimos desde el corazón con un propósito y estamos aquí para el servicio. La conferencia Crea la voluntad de ganar en tus finanzas está basada en 4 principios que como empresarios deberíamos tener al momento de crear negocios con propósito. Y es para que adoptemos esos principios y los podamos llevar y entonces transmitir a nuestra ciudad y a nuestro país. El principio 1 es construir estatuas sinceras.
Principio número 2, como todo empresario deberíamos empezar entonces a integrar hábitos de éxito. Usted lee la historia de Brian Tracy, de Tony Robbins, el dueño de Apple. Todos estos empresarios de éxito tienen hábitos de éxito. Y por lo tanto, nosotros como empresarios, aunque estemos en el Tigre, aunque estemos en Venezuela, debemos tener principios y hábitos de éxito. Entonces, aquí yo te traigo 7 Cs de autocontrol que como empresario deberíamos de empezar a integrar. Número 1, el autocontrol del reloj. ¿Cómo está siendo hoy nuestro tiempo? ¿Cómo está siendo hoy nuestro reloj? Con la familia, con el negocio, con la vida. Entonces, el controlar el reloj significa que yo pueda tener en mi hora de despertar, no sea una hora de despertar afanada. Porque si yo despierto afanado, el resto de mi vida va a ser con afán, con preocupación y con estrés. Si yo me tomo la responsabilidad como adulto y como empresario de levantarme un poco más temprano, pero para conectar con el primer dador de la riqueza y de la sabiduría y de la estrategia y de todo lo que debo hacer en mi día, entonces estoy controlando mi reloj. Aprender a conectar con la fuente, creo que es el paso número 1 que todo empresario debe considerar. El controlar nuestras ideas, cómo son nuestros pensamientos, así como son nuestros pensamientos, son nuestras palabras, son nuestras acciones. Si yo comienzo a educar mi mente, estoy segura que esa mente va a llenar mis bolsillos. Pero si yo como empresario no tengo un pensamiento crítico positivo y vivo desafanado con la noticia, con lo mal que está el país, con esos desafíos que quizás no me permiten ver más allá, sino anclarme en la queja, ahí me voy a quedar como empresario, porque no estoy viendo más allá, no estoy teniendo una visión, no estoy teniendo estrategias y no me estoy educando. Entonces, cuando empezamos a llenar nuestra mente de pensamientos positivos, estoy segura que nuestras palabras van a ser positivas. Y si tengo un lenguaje positivo, se genera una emoción positiva. Y por lo tanto, no puede haber otra cosa que tenga acciones positivas. Si tengo acciones positivas en mi negocio, con mis equipos de trabajo, con mi familia, pues no puede ser que no vaya a tener retribución alguna. Los ingresos se multiplican cuando empiezo a multiplicar mis pensamientos positivos. Controlar nuestros contactos, hoy con quién nos reunimos, a quién le pedimos consejo, con quién me rodeo. Dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que nos rodeamos. ¿De quién me rodeo hoy? Me estoy rodeando de personas que viven en la queja, me estoy rodeando de personas que no ven oportunidades en Venezuela. ¿De quién me estoy informando? ¿O estoy teniendo negocios donde veo la oportunidad de expandirme a nivel global con el Internet? Es que existen oportunidades, solo que no las quiero ver. Y si yo tengo contactos que tampoco lo ven, ¿cómo espero tener negocios prósperos? El control de nuestra causa. ¿Cuál es ese propósito que te mueve hoy a hacer negocio? ¿Cuál es ese propósito para hacer y prestar un servicio de calidad? A veces olvidamos que estamos en el negocio de las personas. Si yo estoy en el negocio de las personas, entonces mi activo más importante son las personas. Debo considerar que el cliente que lleve debe ser atendido, que la persona con la que voy a hacer negocio debe ser atendida. Entonces, que mi propósito para conectar con las personas sea el verdadero para qué hacer un servicio y para qué hacer un producto. Controlar nuestras comunicaciones, cómo me comunico con mi equipo de trabajo, cómo doy las instrucciones, cómo me comunico con mis socios, cómo me comunico con las personas que me rodean. Controlar nuestros compromisos. Normalmente veo muchos empresarios que nunca tienen tiempo pero cuando usted lo ve, realmente lo que está es haciendo nada, no tiene una verdadera ocupación. Es muy fácil decir, no te preocupes, ocúpate, pero es más fácil tener una agenda, llevar un cronograma y tener reuniones
con propósito, que sean de verdad de allí fructíferas. ¿Cuál es el tiempo que estoy controlando para tener con mis equipos de trabajo y cuál es el tiempo que estoy teniendo para tener con mi familia? Olvido lo más importante, es la familia. Y por último, controlar nuestras preocupaciones. Todo empresario necesita aprender a controlar sus preocupaciones. Más que tener un estrés, se requieren empresarios y buscamos empresarios que estén alineados con una verdadera cordura y coherencia mental y de acción. ¿Cómo están siendo hoy mis equipos de trabajo? ¿Será que el canal de comunicación mío es de estrés o estoy transmitiendo un verdadero propósito como empresa? Entonces, aquí el principio número 3 es abraza los cambios. Hablamos de que el principio 1 es construir estatuas sinceras. El principio número 2 es lograr tener o incorporar hábitos de éxito. Un principio 3 es abrazar los cambios. Como empresario, ¿cómo estoy hoy relacionándome con esos cambios? Los negocios han cambiado, las ventas han cambiado, la manera de hacer marketing y mercadeo ha cambiado. ¿Cómo yo como empresario estoy abrazando esos cambios? ¿Será que estoy incorporando y abriéndome la oportunidad global que hay en el Internet o simplemente no quiero dar el brazo a torcer porque mi negocio es físico, porque mi negocio es una panadería, es una zapatería, es una pollera? Pero el que inteligentemente abraza los cambios es capaz de crear visiones de cambios en su negocio. Y aquí yo te digo, ¿qué tan dispuesto estás hoy para evolucionar con esos cambios? Un proceso que todo empresario debería de seguir es el seguimiento, el método, qué estrategia estoy utilizando, cuál es la experiencia que estoy brindando a mis clientes, cuál es el nivel de conciencia de comprador o consumidor que llega a mi negocio y por último, cómo estoy automatizando mis ventas, mi negocio. Fíjate que me encontré en un artículo que leí en LinkedIn hace poquito y decía estas estadísticas. El 44% de los vendedores abandonan a sus prospectos después de la llamada 1. Imagínate que yo tengo una base de datos de 100 clientes y yo como vendedor en mi segundo intento de llamada ya abandono esa base de datos y digo pues es que no hay ventas, es que no hay negocio, es que nadie quiere comprar, pero ¿qué seguimiento le estás haciendo tú verdaderamente a tu base de datos? ¿Cómo estás discretizándola? ¿Cómo le estás haciendo el seguimiento? ¿Qué método estás utilizando? El mismo artículo decía, en promedio un vendedor solo hace dos intentos para contactar a un prospecto. Si yo tengo la misma base de datos de 100 personas y en el primer intento ya la abandono, en la segunda llamada pues ya me da flojera llamar y volverle a insistir al cliente y ni siquiera es insistir, es simplemente hacer una llamada y probar. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué te fue? ¿Cómo te fue en la experiencia? ¿Qué viviste? Si soy una panadería, si soy una zapatería. ¿Cómo estoy atendiendo y permitiendo que esas personas que llegaron a mi local vivan realmente una experiencia y puedan volver a mi zapatería o a mi panadería? Dice también el mismo artículo, solo el 25% de los leads que se generan de una estrategia bien hecha son los que terminan comprando. Entonces, imagínate tú que llega 100 personas a mi embudo de ventas, que es un proceso de venta, esas 100 personas que yo las capté. ¿Cómo las capté? Pues bueno, invertí en publicidad radial, invertí en el influencer, invertí en volanteo, o sea, toda una estrategia creada, pero al final de esos 100 personas a las que yo atraje, solamente 25 terminan comprándome. Y terminan comprándome si realmente es una estrategia adecuada. ¿Cómo estoy siendo yo con estrategia en mi negocio? ¿Qué estrategia estoy aplicando? ¿Realmente es adecuada o no es adecuada? ¿Se adapta a los tiempos o no se adapta? ¿Se adapta a mi negocio o no se adapta? Creemos que si contratamos influencer, esa estrategia va a solucionar el problema de venta. Y es que el influencer no está adaptado para todos los modelos de negocio.
Cada modelo de negocio debe tener un plan de ventas y un modelo o una estrategia a seguir adecuada al negocio que yo tengo con propósito. ¿Qué experiencia? Aquí decía el mismo artículo. ¿Qué experiencia? Un lead bien nutrido antes de venderla en el 47% de los casos comprará. O sea, para que esa persona, esas 100 leads que llegaron o esas 100 personas que usted atrajo con una estrategia de marketing puedan convertirse en una venta, usted tiene que haberlo educado primeramente y solo en el 47% de los casos ese cliente va a resolverle toda su cartera de clientes, o sea, toda su venta. ¿Por qué? Porque ese 47% es el que se vuelve fiel a su producto. Entonces, ¿qué estoy creando yo? ¿Qué tipo de estrategia estoy creando para fidelizar a esas personas que llegan a mi negocio? ¿Y cuál es el nivel de conciencia? Resulta que no todos los compradores y consumidores están en el mismo nivel de conciencia para terminar adquiriendo el producto. Decía el mismo artículo. En la actualidad, solo el 3% del mercado está comprando. Solo el 3% del mercado está comprando. 56% no está listo para comprar y un 40% no está listo para empezar. Fíjate que en aquí hago un paréntesis porque nosotros pensamos que el comprador es el mismo de antes de pandemia, el mismo nivel de conciencia. Después de pandemia, todos los negocios cambiaron y también el nivel de conciencia del consumidor, del cliente también cambió. ¿Y cambió por qué? Porque nos empezamos a educar, empezamos a consumir de forma diferente, empezamos a ser selectivos. Y aunque hay un mercado bastante competitivo, nosotros como clientes empezamos a ser más selectivos. Entonces yo como dueño de negocio, ¿qué estoy haciendo para poder superar y alcanzar las expectativas de ese consumidor y realmente atraerlo a mi negocio? Y terminé comprando. Y aquí decía el artículo, una empresa con procesos automatizados incrementa hasta el 10% de ventas en 6 meses. Yo como empresa, como dueño de negocio, ¿realmente estoy automatizando mis procesos o simplemente estoy siguiendo en la misma cotidianidad de hace 3 y 4 años anteriores, pensando, creyendo que las estrategias de marketing es que simplemente llegó, el cliente va a llegar a mi negocio y él me va a comprar, porque ya me conoce, porque ya sabe quién soy? No. Y usted puede darse cuenta que a veces usted va a una calle donde hay 10 zapaterías y solo una está vendiendo. Pero ¿qué está haciendo esa zapatería distinta? Aunque el resto venda los mismos zapatos, tenga el mismo precio, ¿qué está haciendo para tener ese local más lleno? Entonces aquí la automatización es importante considerarla dentro de un plan de crecimiento para mi negocio si realmente quiero aumentar mis ventas. Y entonces vemos aquí un embudo que es un proceso de ventas. ¿De qué trata el proceso de ventas? Que yo atraigo un cliente, hago una conversación, lo termino convirtiendo en una venta y hay una fidelización. Y si tú te das cuenta, aquí comienzas a llenar el embudo y en la parte de arriba es mucho más amplia. ¿Qué tanto estoy haciendo yo para captar clientes? ¿Dónde está esa inversión? Estoy haciendo una buena inversión en marketing y mercadeo, pero entonces, ¿cómo lo termino? Fidelizando a ese cliente, porque al final lo que busco es la venta, pero también busco que se quede y siga repitiendo la compra ese cliente que llegó. Entonces, solo el 25% de los leads que se generan con una estrategia digital deberían pasar a ventas. ¿Qué es un lead? Es una persona que llega a mi embudo o a mi estación o a mi proceso de ventas. Y aquí, esta es una estadística de una página de ventas o que habla de mercadeo muy importante, una de las mejores posicionadas que es HubSpot. Y ella dice que las estrategias de ventas B2C o B2B, que sería empresa a empresa o empresa consumidor, el 71% de las mejores estrategias que están en funcionamiento son
establecer una relación con los clientes. Si yo no establezco una relación con clientes, si yo no aprendo a gestionar a mis leads, de nada sirve que siga yo invirtiendo en publicidad, en marketing y mercadeo, si al final no le voy a dar un buen trato para que termine convirtiéndose en ventas ese cliente, esa persona que llegó a mi proceso de ventas. Y pues después aquí tienes ofrecer descuentos, crear programas de recompensa que serían unas membresías, optimizar tu sitio o tu e-commerce si vendes en digital, ofrecer regalos y cortesía, utilizar funciones de chat en directo, o sea, atender de forma directa en tu página web, la optimización SEO y utilizar mensajes directos o reales, lo que hacemos difusiones por WhatsApp. Entonces, la mejor estrategia en este caso sería la de establecer una relación. Es la mejor estrategia que está funcionando en el mercado, medido, ya está contabilizado y como estadística. Entonces, el cuarto principio de esta conferencia y que hoy quiero que te lleves sería sumergirte en la tecnología. Nosotros como dueños de negocios debemos aprender a abrazar los cambios, pero también de ver de qué manera yo empiezo a utilizar la tecnología para poderme entonces inspirar, atraer clientes y terminándolos convirtiendo y por supuesto hacer crecer mi negocio. Y aquí te quiero hablar entonces del CRM. El CRM es un software que se utiliza como Customer Relation Sheet Management de clientes que están llegando a mi proceso de venta. Esta es afectiva y eficiente. Entonces, un CRM lo que hace es enfocarse en la retención de esos clientes que están llegando a tu negocio. La fidelización del cliente. ¿Cómo lo vemos? Entonces, un CRM que hace me permite a mí integrar todos mis canales por redes sociales, por página web, por WhatsApp, físico, a la vez central cartera de clientes, veo qué es dónde está su mejor oferta, dónde está su mejor compra, cuáles son los productos que con recurrencia me puede estar comprando y desde allí entonces puedo crear estrategias para fidelizar, automatizar tareas, gestionar a ese cliente. Uno de los que yo manejo, hay diferentes como CRM, HostPost, y este es uno de ellos que es como. Él te permite tener en tu página inicial de tu software, medir cuántas personas llegaron por Instagram, cuántas personas llegaron por WhatsApp, cuántas personas llegaron por página web, cuántas llegaron a mi negocio físico y cuál es el tiempo de respuesta que yo le estoy dando a ese cliente. Además, entonces él se centraliza, el contacto llega de esta manera con una tarjetica donde está la información y desde esa misma plataforma yo puedo responder a WhatsApp, puedo responder a Instagram, puedo responder a cualquiera de los canales de donde él me escribió. Además, entonces yo lo puedo tener, puedo identificar, recordamos entonces que el embudo es un proceso donde tengo la captación, luego la conversación, luego la conversión y la fidelización. Esto mismo es mi embudo de ventas. Aquí tengo la atracción, cómo atraigo los clientes, todo el que me escribe llega a esta primera etapa, luego hay una conversación con ese cliente y desde aquí puede mi equipo trabajar todo lo que es la atención personalizada y aquí hay una cualificación o una conversión hasta llevarlo a la venta. Y así voy midiendo mi proceso, si realmente la efectividad de mi negocio va a consistir en cuál es el proceso que yo estoy utilizando actualmente en mi negocio, esto no los permite hacer. Entonces, los 4 principios que hoy
construir negocios sinceras, construir hábitos de éxito como empresarios exitosos, abrazar los cambios y sumergirnos en la tecnología. Y para que te lleves de reflexión en el día de hoy es, todos libramos batalla. Fíjate que no necesariamente nosotros estamos ahorita en un campo de concentración como pasó en Inglaterra, como pasó en muchos otros países. Estamos librando nuestras propias batallas, nuestros propios desafíos y nuestros propios campos de deserción, ¿verdad? Pero también nosotros como seres humanos tenemos la oportunidad de elegir cómo vivir esos campos de batalla. ¿Qué herramientas estás teniendo hoy tú para avanzar y para definir esos desafíos que hoy estás enfrentando? ¿Qué herramientas tienes hoy? Nuestra elección es aprender entonces a vivir con un sentido de vida y con un propósito. Para los que no han leído el libro El hombre en búsqueda de sentido, se los recomiendo porque todo empresario debe tener un sentido y un propósito de vida. Y para los que deseen una visita a su empresa, conocer un poco más del CRM para aumentar y automatizar algunas tareas dentro de su proceso de venta, pueden escanear el QR y pueden conseguirme en mi perfil comercial para que pues agenden una cita. Muchísimas gracias. Gracias Sergio, gracias equipo, gracias Yu. Y ahora adelante por acá.